Muy buenas tardes, hermanos. Me encuentro a la salida de mi pueblo por otra parte distinta a donde andaba la última vez cuando hablé de la media hora de silencio en el cielo. En esta parte vive un hermano de la iglesia que tiene un terreno muy bonito, que él se llama Gerardo, le dicen Lalo. Y como ustedes ven aquí va la carretera. Y acá viene la gente a hacer ejercicio. Este es un camino que va paralelo a la carretera. En Playa del Carmen los hoteles tienen algo parecido. ¿Verdad? Tienen el paso de los vehículos en un lado y al lado izquierdo o lado derecho, como en el caso de algunos hoteles, como el Sandos Caracol, tiene una vía para caminar como esta. Y los norteamericanos les encanta mucho correr y les encanta caminar, y a veces me encontraba a los estadounidenses observando las florecitas que crecen en el monte, como por ejemplo esta, que hay gente que no les pone atención, pero los norteamericanos agarran y se ponen a observar, y a ellos en los hoteles les gusta eso. Por ejemplo, se pondrían a ver este cerro así que está ahí alto, y algunas cosas que nosotros no tomamos en cuenta, los norteamericanos las toman. Ellos lo que les gusta es andar entre la naturaleza y que nadie los moleste. Como los hoteles cumplen con esa característica de que tienen un portón, una entrada al principio del hotel, y tienen guardias de seguridad, y está todo hecho pensado en el huésped. Entonces está todo acondicionado a manera que los extranjeros se sientan a gusto. El idioma que se habla es el idioma de ellos. Normalmente se les atiende en su idioma. Cuando uno va a un lugar, pues normalmente tienes que hablar en el idioma que hablan en ese lugar, pero pues aquí y en muchos lugares es así. Para que el extranjero se sienta a gusto, lo recibes en el idioma que habla él, como él es el que paga. Entonces aquí hay un dicho que dice: el que paga manda. Y aquí las personas vienen a hacer ejercicio, como ven ustedes. Aquí camina la gente a un lado y aquí pasan los vehículos, y aquí viene una persona que anda haciendo ejercicio. Y yo pues me voy a meter acá de este lado porque voy hacia el terreno del hermano Lalo. Este es un lugar pues que está bonito, y yo voy a dirigirme hacia acá. Buenas tardes, ¿viene a hacer ejercicio? Sí, esta vía sirve para hacer ejercicio. Yo voy hacia acá, hacia al terreno del hermano. Él tiene un terreno hacia acá adentro. Mientras me dirijo hacia el terreno que ustedes van a ver que está muy bonito, donde él vive en la naturaleza, me gustaría hablar acerca de Apocalipsis capítulo 13, pero de la segunda bestia. Porque de la primera bestia nosotros sabemos que es el papado en sus diferentes fases, y que en Apocalipsis capítulo 13 habla de una bestia que sale del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y esa bestia simboliza al papado, y en los primeros versículos dice que el dragón le dio su trono, su poder y su grande autoridad a la bestia. Y el dragón, en primera instancia, representa a Satanás, pero en segunda instancia el dragón proféticamente simboliza al Imperio Romano. Tanto Satanás como el Imperio Romano le dieron su trono, su poder y su gran autoridad a la bestia. La bestia es el papado. Entonces, la escena cambia a partir del versículo 11 de Apocalipsis capítulo 13, y dice el profeta de Patmos, el apóstol Juan, dice: me paré
sobre la arena del mar y vi que salió una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En los primeros versículos habla de esa bestia y sigue desarrollando él las características que él ve en esa bestia y que representa al papado. Pero a partir del versículo 11 de Apocalipsis capítulo 13, el apóstol Juan dice que él vio a otra bestia que surgió de la tierra y que esa bestia hablaba como, era un cordero, pero hablaba como dragón y que tenía 2 cuernos, y que esa bestia mandó a que se le hiciese una imagen a la primer bestia, al papado, y que aún hace descender fuego del cielo y manda a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la primer bestia, aquella bestia que tenía una herida mortal, y que esta segunda bestia le infundió aliento a esa primer bestia para que viviera, y vivió o revivió, y manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la primer bestia y les hace que se le ponga una marca en la frente o en la mano, en la frente y en la mano, y dice ahí que el que tiene sabiduría, que aquí hay sabiduría, aquí hay entendimiento, el número de esa bestia es número de hombre y es 666, y da otras características. Esa segunda bestia que nace de la tierra, se interpreta o se ha interpretado que representa a los Estados Unidos, que fue una nación que creció en las soledades de los territorios de Norteamérica. Ahí fue donde llegaron aquellos peregrinos que vinieron de Europa. Allá se ve en la lejanía el paisaje. Miren nada más. Estoy en medio del monte, en medio de la naturaleza. Esos peregrinos que llegaron a las costas de Estados Unidos, llegaron en un barco llamado Mayflower. Y en ese barco llegaron aquellos que fueron despedidos por un gran predicador, si no mal recuerdo, que se apellidaba Robinson. Y entonces esos peregrinos se fueron asentando, y así llegaron muchos otros peregrinos y otros barcos, y se fue haciendo la nación estadounidense. Ya en 1776, si no mal recuerdo, la nación estadounidense ya se declaró una nación independiente de Gran Bretaña. Acá viene la esposa del hermano y trae su camisa de "Vamos a movernos". Hermana, buenas tardes. Está en la lista. Entonces los Estados Unidos declararon su independencia alrededor de 1776, si no mal recuerdo, el 4 de julio, o redactaron el acta de independencia. Entonces, esa nación creció en las soledades de las tierras norteamericanas. Y entonces los Estados Unidos crecieron como un cordero, una nación cristiana. Y ahí se asentó la semilla del Evangelio. Y llegó el Evangelio de los cristianos que huían del Papa. Y cuando la iglesia adventista nació ahí en esas tierras,
la bendición de Dios llegó de manera abundante. Y entonces la nación estadounidense, llegando a la verdad del evangelio, el adventismo, ya en un grado de pureza muy alto, los Estados Unidos se convirtieron en la nación poderosa que es. Entonces, los Estados Unidos llegaron a ser lo que es ahorita. Y pasado el tiempo, la fe cristiana se corrompió, porque no nada más estaba ahora ya el adventismo, sino que también estaban los otros grupos de cristianos. Pero los hermanos cristianos se corrompieron. Y cuando la Biblia dice que hace descender fuego del cielo, se refiere a que los pastores predicarían de tal manera que parecería que el Espíritu Santo está cayendo, pero en realidad lo que está pasando es que hay un espiritismo. Allá viene el hermano Lalo. Voy a saludarlo. Mientras tanto voy a ponerle pausa al video. Me da gusto estar aquí. Mire su terreno del hermano. Está bien lindo. Aquí están. Estos son los perritos del hermano Lalo. Están lindísimos. Aquí estoy en su terreno. Miren qué bonito está el terreno. Allá se ven las nubes. Aquí está rodeado el hermano Lalo de pura naturaleza. Y cuando quiere, sale a caminar aquí. Aquí es donde vienen los hermanos a jugar un deportes, los juegos sociales y todo eso. Acá hay hasta una portería. Está lindísimo. Ahorita le voy a preguntar al hermano Lalo algunas cosas. Me siento muy contento de estar aquí. El hermano Lalo es mi amigo. Allá anda jugando con sus perritos. Me da mucho gusto venir hasta acá. ¡Ah! 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 Oye, hermano, ¿y cómo fue que fuiste haciendo el campo así en la forma que está? ¿Qué fue lo que fuiste destroncando? ¿Fuiste derrumbando árboles? Sí, había arbolitos. ¿Y la maquinaria? ¿Cómo vino una maquinaria a ayudarte a tumbar? Sí, vino una moto Una moto transformadora. Y ya fuiste abriendo campo, y también tienes a veces donde siembras maíz, ¿no? allá atrás. Oye, pues está muy lindo, Tengo manito, matas de limones allá atrás, ¿eh? Hay matas de limón y todo. Y allá están tus pollos y todo, Ujú. Ah, mira qué bonito. Eso es una cosa lindísima, Te van a cuidar más ya después porque los otros están viejitos. ¿verdad? Sí. Oye, allá tengo unos perros de raza, por si quieres te regalo unos cuantos, ¿Eh? Ya me voy ahí. Adiós, hermano. Adiós, Lalito. Gracias. Ya me despedí del hermano Lalo. Bueno, aquí es donde él vive. Aquí está su terreno. Es una envidia quizás de la buena, dijeran uno. Pero para donde vea está rodeado de naturaleza. Y allá está él jugando con sus perritos. Un día decidió venirse hacia acá. Y acá es donde vive. Bueno, continuando hablando de la bestia que surge de la tierra. Esa bestia manda que se le haga una imagen a la primer bestia cuando instituya la ley dominical, que de hecho ya le ha hecho una imagen en el sentido de que los evangélicos, los presbiterianos, los pentecostales,
los testigos guardan el domingo. Y el domingo es la marca de autoridad de la Iglesia Católica. Los mismos cardenales lo han dicho. Entonces, el mundo protestante bueno, me hablan, voy para atrás. Qué raro. Tampoco, no, pues yo vamos a ver. No, sí, por eso le compré. Eso, ¡Lalo! ¡Estos sí son bravos! ¡Adiós, Ivana! Ya me voy porque este sí me quiere morder. Adiós, Lalito. Ahora va, Lalito. Adiós. Bueno, continuando con la bestia que surge de la tierra y que manda a que se le haga una imagen a la primer bestia. Los intérpretes de la Biblia y los pioneros adventistas lograron el entendimiento de que la bestia que surge de la tierra es el papado y que la primer bestia es el papado y la bestia que surge de la tierra es los Estados Unidos. Entonces, la segunda bestia que representa a los Estados Unidos es la que va a imponer la ley dominical, no es el papado. A veces algunos piensan que es el papado el que va a imponer la ley dominical. No, la ley dominical se va a imponer en los Estados Unidos. Ahí en los Estados Unidos, la ley dominical va a ser primero impuesta de manera pacífica, de manera agradable, como el Día de la Familia. Pero el Día de la Familia es el sábado. El sábado, los adventistas del séptimo día y aquellos que observen el día sábado como día de reposo pueden ir al campo, como aquí, y pueden llevar de comer y pueden hacer su servicio de adoración a Dios aquí en un área como esta y regresar a su casa fortalecido de estar en un lugar como este. El hermano Juárez escribió que se puede ir junto a un lago, junto a un río, no a ir a estar haciendo juegos de fútbol, de voleibol, de pelota, de béisbol, de básquetbol, de fútbol americano, no, sino a una recreación, no a una diversión. Ya en su momento, en otros días, quienes quieran hacer cosas así como rapel o escalar alguna pequeña montaña o cosas así diferentes, podrían quizás hacerlo. O sea, bueno, tienes que tener el tiempo, el dinero y el medio de transportarte y todo eso. El salir allá a un momento de, si quiere decirse, una forma de diversión sana, pero la palabra correcta es recreación. Entonces, nosotros los adventistas tenemos una forma de regocijarnos, que es la recreación en las obras de Dios. Entonces, debido a que la iglesia adventista está simbolizada por Juan el Bautista, y como Juan el Bautista le declaraba a Herodes sus errores, su pecado, más bien dicho, su pecado, y le reclamaba a Herodes que estaba en unión ilícita con Herodías. Y entonces la Biblia dice que Herodías odiaba a Juan el Bautista y que deseaba matarlo, y Herodes también. Herodes porque pues la dignidad de su mujer sentía él que Juan el Bautista al evidenciarla pues la ponían mal, y como era un rey caprichoso y era dominado por su mujer. Y dice la escritura en los evangelios que el día de un día de fiesta que Herodes celebraba, el día de su nacimiento, o sea, el día de su cumpleaños, lo que nosotros entendemos como día de cumpleaños,
Entonces Herodes estaba con sus grandes. Y ahí dice que mientras se regocijaban, pues indudablemente corría el vino, estaban embriagados. Y dice que Salomé llegó y bailó. Pero se ve que Salomé ya llevaba plan. Se ve que Salomé ya había sido aleccionada por Herodías. Y Herodías se ve que ya tenía cierta idea de lo que podía pasar, de que Herodes podía, en su debilidad, porque era un gobernante débil y caprichoso, nunca le llegó a los talones de su padre, que era un ser sanguinario, implacable. Pero aún así Herodes también tenía sed de sangre, pero su padre era un hombre malísimo, Herodes el Grande. Entonces, Herodes, el tetrarca, presa del vino, la intoxicación que produce el vino, y estando rodeado de sus grandes, así como muchas personas, cuando está rodeado de personas, hacen alarde de autoridad, de dinero, de poder. Así Herodes, cuando después que danzó Salomé, Herodes le prometió: te daré hasta la mitad de mi reino si me lo pides. Y cuando Salomé le pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista, quizá Herodes hasta tragó saliva. Y entonces Herodes, de mala gana, ordenó que trajeran la cabeza de Juan el Bautista. Pero Salomé le dijo claramente: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y quizá por eso es que ahora algunas personas dicen en bandeja de plata. Quizá. Entonces, el soldado, el guardia o el verdugo, porque pues en esos lugares donde hay reinado, y aún ahora hay verdugos, no cualquiera va a ir a ejecutar. Por ejemplo, allá en Estados Unidos hay pena de muerte y no cualquiera es el que va a hacer la ejecución en la silla eléctrica o en la cámara de gas o la aplicación de la inyección letal. No, hay verdugos, hay personas que se encargan exclusivamente de hacer eso. Y entonces indudablemente también en tiempos de Herodes había alguien así, y ya sea el guardia o el verdugo fue y decapitó a Juan en la cárcel, aquel gran hombre que solo sirvió a Dios y al prójimo, un hombre leal, un hombre que imponía presencia, un hombre que su sola presencia espantaba, un hombre que era temido por fariseos, saduceos y todo tipo de gente que vivía ahí en Israel. Aún los propios soldados romanos se cuadraban ante Juan el Bautista. El propio Pedro temblaba al ver la autoridad con la que venía revestido ese profeta de Dios. El profeta Juan el Bautista venía revestido con la panoplia del cielo. Entonces Juan no era cualquier hombre, y Juan imponía su presencia, imponía por el Espíritu de Dios lo llenaba, la tercera persona de la deidad, alguien semejante al Padre y al Hijo, vivía en Juan, estaba junto a Juan. Y Juan no estaba solo, porque Dios a través de su Espíritu Santo estaba con él. Cristo a través del Espíritu Santo estaba ahí con Juan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo rodeaban a Juan. Si no, Juan no hubiera estado rodeado por las tres personas de la deidad. Juan habría sido visto como un loco que habla allá a las afueras de la ciudad. Ahorita, si alguien se parara a las afueras de la ciudad, ¿quién le iría a hacer caso? Nadie. Es raro que alguien iría a oír hablar a alguien, lo tirarían a loco. Pero Juan, como estaba revestido del poder de Dios, la gente vio el rostro de Dios en las palabras que Juan hablaba, y aún el propio Herodes creía en él y temía matar a Juan porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Pero en ese momento dio la orden, bajo los influjos del alcohol, dio la orden de que decapitaran a Juan, y Juan fue decapitado. Y le trajeron la cabeza a Salomé en una bandeja, e indudablemente Salomé se la llevó a Herodías. Y el regocijo satánico
y demoníaco en el rostro de Herodías no se ha de ver ocultado, sino que ha de ver expresado rienda suelta su regocijo de que aquel que la atormentaba había sido decapitado. De la misma forma, Dios me reveló a mí, por medio del escudriñamiento de su palabra y por medio de la revelación de su Espíritu Santo, Dios me reveló a mí que de la misma forma va a ser decapitada la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los Estados Unidos. ¿Cuándo? Cuando se instituya la ley dominical. El Espíritu de Dios me reveló a mí que cuando la ley dominical se instituya allá en los Estados Unidos, o pena de muerte, esa ley dominical va a ser la decapitación del Juan el Bautista moderno, del Juan el Bautista espiritual. La Iglesia Adventista está simbolizada por Juan el Bautista. La cabeza de la Iglesia Adventista es la Asociación General. Se van a ir sobre la Asociación General y allá en Estados Unidos van a decapitar, así como fue decapitado Juan el Bautista, van a decapitar adventistas, muchos. Y también van a decapitar a muchos que van a venir a la fe. Hombres que creen en la fe adventista o que están abrazando poco a poco la fe adventista, como es el caso del pastor Miguel Ángel Ortiz, que está abrazando poco a poco la fe adventista, porque ya abrazó el sábado, pero le falta todavía abrazar nuestras gloriosas verdades, como le llamó el pastor Javier Soto Valle, el pastor Javier Soto Valle de aquí de México. Él a las verdades adventistas les llamó nuestras gloriosas verdades. Entonces el pastor Miguel Ángel Ortiz todavía no cree completamente en el adventismo. Él abrazó el sábado, pero todavía le falta creer y abrazar a nuestro Cristo en el santuario, nuestro Señor Jesús en el santuario. Entonces, los Estados Unidos son el lugar donde la iglesia adventista está asentada. Y pronto, cuando se instituya la ley dominical, que no tarda mucho, eso está ya pronto por cocinarse. Desgraciadamente, eso nos va a afectar a todos, porque en los Estados Unidos, cuando eso se imponga, se va a imponer primero por las buenas, como el Día de la Familia. Luego, cuando no vean o cuando ellos vean que no se guarda el domingo como quiere y que los adventistas no dejan de trabajar en domingo, sino que no trabajan en sábado y trabajan los domingos, se les va a exigir que dejen de trabajar en domingo y que trabajen el sábado. Y las primeras presiones serán económicas, se les impedirá comprar y vender. Es decir, que cualquier forma de tener ingresos y cualquier forma de tener insumos para su mantenimiento, entonces va a ser esa situación. Entonces la ley dominical tiene que ver con la imposición del arrianismo, el arrianismo que predica Emanuel Vallejo, y tiene que ver con la imposición de la Trinidad. Tanto la Trinidad como el arrianismo son la marca de la bestia, y también el consumo de Coca-Cola. La Coca-Cola es un producto que mucha gente lo consume, y la Coca-Cola es el vino de Babilonia de manera física, y el arrianismo y el trinitarismo es el vino de Babilonia de manera espiritual. La marca de la bestia tiene que ver con la imposición del domingo, pero el domingo señala al Dios falso. El Dios falso es el Dios arriano, el Dios de Arrio, el Dios de Manuel Vallejo, de Edgar Silva Bernales, del pastor Júcaro, del pastor Carlos, es un pastor que está muy cerca de Emanuel Vallejo y de Edgar Silva Bernales, el pastor Carlos Cabello. También Daniel Primera también es arriano. Entonces el arrianismo es catolicismo, porque Arrio era un sacerdote católico que
hacía su servicio de un laico, nada más que se le llamaba prevístero. A los laicos en la época de Arrio se le llamaba prevístero. Entonces Arrio era un prevístero católico, un laico católico. Y Alejandro era un sacerdote católico. Y Alejandro tenía un ayudante que se llamaba Atanasios. Atanasios era un sacristán, un ayudante. Y Arrio tenía a otros conocidos como Eusebio de Nicomedia, Eusebio de Cesarea, que también eran arrianistas. Y el emperador Constantino, pues él no era realmente cristiano. Constantino nació pagano, vivió pagano y murió pagano. Constantino no quería que su imperio se fuera a dividir en dos debido a las constantes peleas teológicas que traían Arrio y los trinitarios. Entonces Constantino ordenó que se unificara esos dos credos en uno solo. Pero los arrianos reconocían al Papa Silvestre como su Papa, pues eran católicos. Y los trinitarios reconocían al Papa Silvestre también como su Papa. Entonces, por lo tanto, los arrianos y los trinitarios es catolicismo puro. Son una sola moneda con dos caras. Es un anzuelo de Satanás doble, con dos anzuelos. Satanás es astutísimo. Si no te atrapa con el arrianismo, te atrapa con el trinitarismo. Aparte está la verdad de la Biblia. La verdad de la Biblia nos habla de la deidad. La Biblia nos habla de la persona del Padre, de la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de tres personas que crearon los cielos y la tierra y que son responsables de la vida, la existencia de la vida. Ellos crearon al hombre. El Padre puso su eternidad en el ser humano. El Hijo puso su jovialidad en la creación del hombre. Y el Espíritu Santo puso el deseo de escudriñar todas las cosas en el hombre. Así como el Espíritu Santo escudriña todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios, así también el Espíritu Santo puso ese deseo en el hombre de escudriñar todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios. Por eso el hombre escudriña, inventa, crea. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene las tres características que lo relacionan íntimamente con cada una de las tres personas de la deidad. La Biblia enseña que el Antiguo Testamento representa al Padre, que el Nuevo Testamento representa al Hijo y que la ley de Dios representa al Espíritu Santo. La ley de Dios está en medio del Antiguo Testamento y la ley de Dios está en medio del Nuevo Testamento. Tanto la ley y la gracia están unidas por la cruz. Entonces, la Biblia nos habla de la deidad, de que Dios engendró a su Hijo en la eternidad y que por medio de Él creó todas las cosas. Y que cuando nuestros primeros padres pecaron, llegado el tiempo, Dios engendró a su Hijo en Belén por segunda vez. Y su Hijo nació como un hombre, como un verdadero hombre. Y por medio de Jesús, por medio del Hijo, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y por medio del Hijo, Dios salva al hombre. Entonces, Dios lo hace todo por medio del Hijo. Aparte de Dios y de su Hijo, está la persona del Espíritu Santo. Trabajan en unidad como uno solo. Tienen un mismo fin. Aman al hombre. Trabajan por ellos.
y procuran llevar al hombre a santidad. Los tres trabajan conjuntamente y los tres actúan en beneficio del hombre. Entonces los arrianos dicen que no, nada más hay dos personas, y niegan la existencia del Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Y los trinitarios dicen que Dios es una persona con tres cabezas. Entonces eso sería un monstruo. Los arrianos dicen que no, que Dios es una persona con dos cabezas. También sería un monstruo. En cambio, Cristo nos dice que su Padre es una persona. Aquí las personas acostumbran a venir a hacer ejercicio. Buenas tardes. Entonces, les digo, esta zona es una zona como para hacer ejercicio de aquí hasta allá, hasta donde van corriendo esas personas. Aquí este es mi pueblo, estoy a las orillas de mi pueblo. Miren las bardas, aquí son de flores. Miren, esta barda está hecha de flores. Ahí sigue otra barda pequeña. Entonces, la Biblia tiene la verdad. Emanuel Vallejo lo que predica es la marca de la bestia. El arrianismo es la marca de la bestia. Los pastores trinitarios lo que predican es la marca de la bestia. Aunque algunos predican el arrianismo y algunos predican el trinitarismo, y tanto unos como otros afirman que guardan el sábado, pero al predicar el arrianismo y al predicar el trinitarismo, ese sábado que ellos observan se les convierte en domingo. ¿Por qué se les convierte en domingo? Porque dice que el que guarda toda la ley y falla en un punto es hecho culpable de todo. ¿Por qué? Porque los que predican el arrianismo y los que predican el trinitarismo están predicando otro Dios. Buenas tardes. Están predicando otro Dios. Y la ley dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tanto los dioses trinitarios como los dioses arrianistas. Los dioses trinitarios son tres dioses y los dioses arrianistas son dos dioses. Pero el Dios de la Biblia es un solo Dios, porque así dice la palabra. Hay un solo Dios, el Padre, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Cristo es Dios como su Padre. En Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Dios es el Dios increado. El Padre no tiene principio ni fin. Jesús es el Dios engendrado y el Espíritu Santo es la plenitud del poder de Dios. El Espíritu Santo es Dios haciendo uso de su omnipresencia. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. Dicen algunos, es que el Espíritu Santo no es Dios, dicen algunos. ¿Cómo no va a ser Dios si es Dios haciendo uso de su omnipresencia? O sea, cuando está el Espíritu Santo presente, quien está ahí en el lugar donde está el Espíritu Santo, pues el que no tiene principio ni fin, el Padre de Jesucristo. Buena. ¿O quién es el que está cuando está presente el Espíritu Santo? Pues el que creó todas las cosas, el que creó todas las cosas a través de su Hijo. ¿Y quién está presente cuando está el Espíritu Santo presente? Pues aquel que la Biblia le llama el Hijo de Dios. Y sabemos que el Hijo de Dios es Dios como su Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un solo nombre, Dios. Porque la Biblia dice del Hijo, el propio Padre le dice: tu trono, oh Dios, trono, tu trono, Dios, trono de justicia, cetro de equidad, el trono de tu reino. Si el Padre le llama a Cristo Dios,
¿quién soy yo? ¿Quién es cualquier otra persona para decir que Jesús no es Dios? Si la Biblia dice, el Espíritu me creó, el Espíritu me formó, el Espíritu me dio vida, en el libro de Job, si no me recuerdo, en el capítulo 33, no sé si el versículo 4, pero ahí en el libro de Job dice, tu Espíritu me creó, el Espíritu me dio vida, el Espíritu me formó. Entonces, nosotros debemos de aceptar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. No tenemos por qué discutir contra la verdad, sino debemos de estar a favor de la verdad, dice la misma Biblia. Entonces, ahorita, cuando la ley dominical se imponga, se va a ver que la ley dominical tiene que ver mucho con la imposición del dogma de la Santísima Trinidad. Cuando la ley dominical se imponga, se va a ver que va a tener mucho que ver con el dogma del Dios arriano de Manuel Vallejo y de Daniel Primera y de Edgar Silva Bernales. El arrianismo y el trinitarismo no es adventismo. El adventismo es la creencia en el Dios de la Biblia. Ni la Biblia ni los testimonios hablan de la Trinidad, ni la Biblia ni los testimonios hablan de el Dios arriano. Tanto Emanuel Vallejo como los pastores que predican el trinitarismo son falsos profetas. Emanuel Vallejo es representante de un Dios que no existe en la Biblia, y los pastores trinitaristas son profetas y representantes de un Dios que no está en la Biblia. Esto es hacer descender fuego del cielo. Esto es a lo que la Biblia le llama hace descender fuego del cielo. Entonces necesitamos volver nuevamente a la Biblia, necesitamos nuevamente volver a la esencia de la palabra, necesitamos escudriñar la Biblia, como dijo el Maestro Jesús, necesitamos leer y escudriñar los testimonios de la hermana White, y también necesitamos leer el mensaje de Minneapolis, ese mensaje que Dios le dio a esos hombres. Algunos hombres dicen, no, pero es que los pastores Waggoner Sillón se salieron de la iglesia, por eso ese mensaje para mí es falso. Pero hermano, Balaam, adiós amigo, el profeta Balaam, él se perdió, lo mataron el ejército israelí cuando hicieron un juicio contra un pueblo donde vivía Balaam, y Balaam, la escritura enseña que se perdió, pero las profecías de Balaam son de las más hermosas que hay, son de las profecías más hermosas que hay en la escritura acerca del Mesías. El hecho de que Balaam se haya perdido, que Balaam se haya prestado al servicio de la iniquidad, al servicio de Balac y del dinero, por amor al dinero que Balac le ofrecía, eso no significa que lo que Balaam predicó no fuera verdad, no. Balaam habló que saldrá estrella de Jacob. Balaam profetizó por el Espíritu de Dios, porque en un tiempo fue profeta de Dios, pero el Señor no permitió que maldijera a Israel. Así John y Waggoner hablaron en el nombre de Dios, y John y Waggoner dieron un mensaje acorde a la escritura, acorde a la justicia de Dios. Y John y Waggoner podrán haberse salido de la iglesia, o podrán haberse perdido como se perdió Balaam, pero eso no significa que el mensaje que dieron no fuera verdad. Eso es lo que tienen que entender los adventistas.
Porque los adventistas, algunos adventistas son muy testarudos, no entienden. Acusan a los católicos de que son testarudos, de que los evangélicos son testarudos, de que los mormones también son testarudos. Pero hay muchos adventistas que somos testarudos. Hay muchos adventistas que son testarudos, son perezosos, no hacen la obra. Se quedaron con la idea de que porque son el pueblo elegido de Dios, pero ¿acaso el pueblo de Israel no estaba igual? El pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios y los israelitas pensaban que porque eran del pueblo elegido de Dios, que Dios no podría hacer nada si no fuera sin ese pueblo. Y ya ellos habían hecho un monopolio de Dios, ellos ya le habían puesto una camisa de fuerza a Dios y ya ellos sentían que tenían el control de Dios y ellos adoraban al templo como si fuera Dios. Y con nosotros los adventistas está pasando algo parecido porque somos el Israel moderno. Nosotros pensamos que como somos el pueblo elegido, tenemos el monopolio de Dios y que como nosotros somos el pueblo elegido y por las verdades que Dios nos dio, quiero decirle que las verdades que Dios le dio a Israel, a Moisés, a Daniel, a los profetas, fueron verdades tan grandes como las verdades que Dios le dio a los pioneros adventistas. Quiero decirle que la misma hermana White dice que la escritura es una luz mayor. Las verdades que Dios le dio a los israelitas, a la iglesia judía, por las propias palabras de la hermana White, son verdades más grandes que las que Dios le dio a los pioneros. Porque las verdades que Dios le dio a los judíos están en la Biblia. Las verdades que Dios le dio a los apóstoles están en la Biblia. Y las verdades de la escritura son una nueva luz. La hermana White dijo que ella es la luz menor. El adventismo es la luz menor. La Biblia es la luz mayor. El adventismo es la luz menor, pero la iglesia triunfante que está por aparecer es la luz mayor. Pronto se va a predicar la palabra, porque los católicos, los evangélicos, los presbiterianos, los mormones, ellos, si vas y le dice la hermana White, ellos no te van a hacer caso, hasta se van a molestar, te van a mandar a volar. Pero si le dice, está escrito, ellos solo temen a la palabra de Dios. Por eso la Biblia enseña que el día está por amanecer y saldrá el sol de justicia. Es la palabra, el escrito está. El escrito está, es lo que va a ser respetado. Cuando las personas vean la belleza de la escritura en una nueva luz, porque el sol de justicia se mostrará en todo su poder. Al mediodía sale el sol en todo su esplendor. Así está por acontecer. Estamos en la hora 11ª. Pronto va a mostrarse la iglesia triunfante. Y la iglesia triunfante se va a formar de adventistas y de gente que va a salir de todas las denominaciones, hasta de judíos. Pero tanto las verdades judías como las verdades cristianas como las verdades adventistas se van a ver en una armonía perfecta. Hay ahorita actualmente una iglesia que es el pueblo de Dios, es la iglesia adventista del séptimo día. Pero pronto, cuando sea decapitado allá en los Estados Unidos, la iglesia va a ser arrasada hasta los cimientos. Entonces se va a cumplir la profecía que dice: te daré tus jefes como al principio, te daré nuevos líderes como al principio. Y la hermana White dice que los laicos terminarán la obra. Entonces habrá pastores que serán laicos, y habrá laicos que ahorita no tienen autoridad, que tendrán una autoridad tremenda. Ahí en ese momento se va a ver quiénes de verdad están con Dios, quiénes de verdad predican al Señor, mientras todo el mundo corre por la economía, mientras todo el mundo corre por el dinero, a la casa del dinero, a la casa de la moda, a la casa del último grito, a ver quién tiene el mejor carro, la mejor camioneta, la mejor casa, quién tiene las mejores fotos del mejor viaje. Mientras eso ocurre, va a haber un pueblo que se va a levantar para predicar que Cristo viene pronto en gloria y majestad, y que va a haber un juicio de los vivos, y que va a haber un tiempo de angustia donde va a faltar qué comer, qué beber. Pero el pueblo de Dios, los justos, los que verdaderamente hayan sido fieles hasta la muerte, dice la Biblia de ellos: tu pan y tu agua estarán seguros. Yo no tengo miedo del futuro, yo tengo temor de Dios. Vivo al día, tengo que caminar. Miren desde dónde vengo caminando para ganar el pan nuestro de cada día. Todos los días camino.
podría estar en un lugar económicamente mejor, porque he estado en algunas empresas donde me han ofrecido dinero, salario, un trabajo regular, normal, diario, con comida pagada por la empresa, en clima, con transporte, sin necesidad de andar viviendo mordiéndome las uñas, ir a un cajero y digitar 4 dígitos y que el cajero haga y me bote el dinero. Pero vivo por fe. A veces amanezco pensando, Señor, ¿para dónde? ¿Cómo? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la diferencia de los trabajos esos donde me ofrecen un buen sueldo? Me dicen, nada más ven el sábado al mediodía. Aquí vas a ser hasta jefe. He estado en grandes empresas, pero un día dije, me voy a perder. Estuve fuera de la iglesia, regresé, pensé, mis hijos se van a perder, pero voy a venir a procurar vivir la santidad. Qué difícil fue para mí vivir por fe. He tenido que hacer trabajo que si no fuera por amor a Dios no los haría, que a veces hasta ganas de llorar me dan. Una vez una señora que recogía basura le dijo a Dios, Padre, ¿no tendrás otro trabajo mejor para mí? Y se hizo colportora y luego ascendió y de eso le dio escuela a sus hijos. Yo también a veces he pensado, Señor, es difícil vivir sin saber cómo te va a ir en el día. Todo sea por guardar el día del Señor para gloria de su nombre. He sufrido como cualquier otro, pero sé que el Señor me ama y que murió Jesús por nosotros y que Dios dio a su Hijo por nosotros y que su Espíritu desea llevarnos a santidad. No me preocupo del futuro porque sé que Él estará conmigo, pero los que ahorita tienen muchísimo dinero, muchísima economía, pero viven alejados de Dios, el día de mañana les podría traer la ruina o les va a traer la ruina con seguridad. Por eso es necesario que vivamos la santidad. Es mejor visitar al prójimo, llevarle despensa, llevarle de comer, procurar ver el bienestar de los demás, presentarse en la iglesia en silencio y no entrar en debates teológicos. Es mejor hacer una obra de amor al prójimo. Cuando yo no entiendo las cosas, pienso, si yo no entendiera algunas cosas, pues yo diría, bueno, pues voy a llevarle de comer a los enfermos, a los necesitados, quizás Dios tenga compasión de mí, porque a lo mejor yo voy a pensar así, a lo mejor una persona puede decir, pues yo pienso que soy malo, que soy idólatra y que no guardo la fe, pero quiero hacer las cosas, y la persona decide empezar a caminar en el servicio. Entonces Dios no nos salva porque nosotros seamos justos. Dios nos salva porque nosotros, siendo pecadores, deseamos ser salvados y deseamos arrepentirnos. El arrepentimiento es un don de Dios. No hay un ser humano sobre la tierra que tenga todo el conocimiento. Yo tengo errores. El vecino tiene errores. El pastor tiene errores. El laico tiene errores. El anciano tiene errores. El joven tiene errores. En Dios no hay error. El conocimiento está en Dios. De Él emana. Uno u otro podía cometer un error al hablar, pero Dios no nos salva por nuestros errores o por nuestros aciertos. Dios nos salva porque nos ama y porque Él nos ha hablado, y los que hagan caso de su mensaje y que hagan caso de lo que Él les dice y que crean en Él y en su Hijo y que decidan que el Espíritu de Dios viva en ellos, esas personas serán las que alcancen esperanza segura y cierta. Son días muy difíciles,
uno puede irse de un lado o puede irse del otro. Yo mismo podría llevar a la ruina a una persona, porque soy un ser humano, un simple ser humano. Por eso la persona debe de atenerse solamente de Dios. No debe la persona de confiarse en otro hombre, porque la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que ir a la Escritura para ver si lo que tal o cual persona te dice es verdad. No sea que lo que te esté diciendo simplemente sea una simple conjetura. Entonces, yo ruego a Dios que me abra el entendimiento para que no hable yo, sino que hable Él a través de mí. Yo deseo el bien para los demás. Yo amo a las personas y procuro la santidad, pero también procuro que los demás estén bien. Y le pido a Dios que me perdone mis pecados, aún los pecados ocultos que tuviese. Pero procuro dejar de pecar, apartarme del mal. Quiero servirle a Dios, estar a sus pies siempre, pero ser un servidor activo. Ya voy llegando al pueblo, estaba yo a las afueras. Me siento muy contento de haber hecho este video. Que la paz de Dios sea con ustedes. Hasta pronto y que tengan buenas noches. Gloria a Dios, a Jesucristo y gloria al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.